Abrimos en este punto la página electoral porque desde hoy y durante los próximos días vamos a conocer de forma más detallada las propuestas de los candidatos al Congreso, de las candidatas al Congreso por Canarias, de los partidos con representación en la Cámara Baja. Y damos ya la bienvenida en este plató a Cristina Valido. ¿Qué tal, señora Valido? Buenas noches. Bueno, es cabeza de lista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Congreso de los Diputados por Coalición Canaria. Y le preguntamos en primer lugar, señora Valido, estas elecciones tan extraordinarias, en pleno verano y tan polarizadas, porque se está haciendo la campaña, ¿cómo se presenta Coalición Canaria? Bueno, nosotros nos presentamos con toda la ilusión y las ganas del mundo de consolidar esa voz en la tribuna y que los canarios a través de Coalición Canaria sigan teniendo la oportunidad de ver cómo nos dirigimos al presidente del Gobierno de España, sea del color que sea. Que esos minutos que en el debate sobre el Estado de la Nación o en el debate sobre los presupuestos generales del Estado o en cualquier otra ocasión se reservan para Canarias sean esos minutos en los que Coalición Canaria, con los votos de los canarios, pueda estar allí con fuerza y con autoridad. Hemos escuchado decir a lo largo de esta campaña, señora Valido, que en la península, a juicio de Coalición Canaria, no quedan claros los problemas de los canarios. No solo no quedan claros, sino que siguen pensando que son privilegios, que no son derechos y que esto es un lloriqueo permanente. Pero lo peor de todo es que incluso se lo hemos oído decir a gente de aquí, que es que estamos todo el día llorando, nada más lejos de la realidad. Lo que reclamamos es que se cumplan nuestros derechos con el mismo respeto y la misma fuerza que se respeta los derechos de catalanes o de vascos. Nuestro estatuto de autonomía no es menos y nuestro régimen económico y fiscal no es menos que los derechos que esas comunidades tienen consolidados. Los canarios, las canarias tienen que entender que cuanto más fuertes seamos allí, cuantas más personas seamos y más votos necesiten, más posibilidades tendremos de conseguir nuevos logros para que en Canarias se pueda vivir mejor. En estas elecciones, las que ya apuntábamos, señora Valido, muchos están leyendo en clave bipartidista. Ustedes se han quejado de que incluso el programa de partidos como PSOE o PP no hayan tenido en cuenta los problemas de Canarias, por lo tanto que no estén escritos alguna referencia a Canarias. Ninguna referencia, en más de 300 páginas, ni uno ni otro habla de un solo tema de Canarias y mira que tenemos temas de tremenda importancia. Pero no solo es que no hablen en sus programas electorales, es que vienen a dar un meeting y tampoco hablan de los temas de Canarias, como fue el caso del señor Sánchez. Pero es que hemos visto un debate hace poco, un debate a dos, un cara a cara, en el que no ha habido un segundo para hablar de ninguna de las cuestiones que preocupan a Canarias, mientras se han dedicado minutos y minutos a hablar de acontecimientos de 20 años atrás, hablar del 11M, hablar de ETA, hablar de los asesinatos de ETA y de otras muchas cuestiones. En Canarias hay temas que son absolutamente prioritarios, no están en sus cabezas, no están en sus preocupaciones, no son una prioridad para ellos. Luego está la cuestión de la isla de La Palma. Ese es uno de los asuntos que se va a convertir en su prioridad si logra que el respaldo de los ciudadanos la sitúen en el Congreso de los Diputados. Son muchas las prioridades. Por un lado, nosotros queremos que se respete el régimen económico y fiscal, y para que la gente nos entienda, ese régimen económico y fiscal dice, entre otras cosas, que el transporte de mercancías se debe bonificar al 100%. Eso no está ocurriendo y por eso vemos noticias como la que hemos escuchado hace unos minutos, por las que en Canarias los precios duplican los precios del territorio peninsular, porque una botella de aceite de aquí cuesta el doble que en Cádiz, porque no se cumple el régimen económico y fiscal que es ley. Y nosotros vamos a exigir que se cumplan las leyes que nos protegen y también nuestro estatuto. Pero respecto de La Palma, es lamentable que hayan regado por todos lados que el problema está resuelto, que han ido cientos de millones, mientras la gente en La Palma no solo sigue llorando su pérdida que no puede recuperar, sigue esperando las promesas que les hicieron cuando desfilaron por allí y además se enfrentan a una crisis económica sin precedentes, con 5.000 camas turísticas menos y habiendo perdido muchas de las conexiones aéreas. Decía usted del régimen económico y fiscal, también el Estatuto de Autonomía, que son los ejes de su campaña electoral. Son los ejes de nuestra campaña electoral y son los ejes de los derechos de los canarios. Nuestro Estatuto de Autonomía dice, en otras cosas, que los canarios somos competentes en la gestión de nuestros aeropuertos, algo que se nos sigue negando. Nuestros aeropuertos son nuestras arterias principales, nuestro corazón no funciona, no podemos vivir si nuestros aeropuertos no funcionan, no solo por el turismo, es que nosotros necesitamos de los aeropuertos para ir al médico, para ir a trabajar, para visitar a un familiar.
para arreglar un papel, para ir a un juicio. Nosotros no podemos irnos en AVE, en tren, si un aeropuerto no funciona. Y nuestro estatuto dice con claridad que tenemos derecho a participar de la gestión. Como eso, otras muchas competencias que el Estado no está respetando. Y para eso tenemos que estar en Madrid, el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, subir a la tribuna, decirle a la cara al presidente y a los ministros de turno, al que toque, qué es lo que tiene que cumplir, si no quiere obligarnos a ir a los tribunales. Ya fuimos con el convenio de carreteras y lo ganamos. Y gracias a eso el Estado ha tenido que pagar más de 800 millones a Canarias que adeudaba. Para todos esos objetivos que nos ha descrito, señora Valido, ¿no hubiera sido más fácil haber ido de forma conjunta a los dos partidos nacionalistas que así concurrieron de forma conjunta en las elecciones de 2019, las anteriores generales? No pudo ser, lo intentamos hasta el último momento, pero si tú concurres como una coalición de dos partidos nacionalistas, no puede ser que luego cada uno vote lo que quiera, opine lo que quiera, negocie lo que quiera, ¿no? Y era un poco el planteamiento que se nos hacía. Pues si eso es así, es mejor ir por separado y después del 23 de julio veremos si los nacionalistas canarios somos capaces de pelear las mismas retos para Canarias, de cumplir con las necesidades de Canarias por encima de las siglas. Desde luego, toda mi disposición para ello. Yo creo que es una cuestión de siglos, que los años pasan y de siglos también. El nacionalismo canario debe plantearse que llevamos siglos exigiendo un respeto que si nos unimos seguro que vamos a recibir. Bueno, estas no son unas elecciones cualquiera, la encuesta real van a ser las urnas, señora Valido, y el escenario que dejen el próximo 23 de julio puede hacer que fuerzas minoritarias, por así denominarlas, puedan ser clave en el Congreso. ¿Condiciona de alguna manera que haya un gobierno de Canarias, además recién formado, con el Partido Popular para Coalición Canaria a la hora luego de tomar decisiones en el Congreso de los Diputados? No tiene por qué, de hecho ya hemos tenido gobiernos con otro signo, mientras que en Madrid gobernaba el partido contrario y ha pasado pues con gobiernos del PSOE en el Congreso y con gobiernos del PP y nosotros aquí con sus principales adversarios y aún así hemos conseguido muchas cosas. Los canarios tienen que entender que nuestras manos y nuestros votos no son solo fundamentales para una investidura de un presidente, que todas las semanas se votan proyectos de ley, que se votan presupuestos, modificaciones presupuestarias y que en muchísimas ocasiones van a necesitar nuestros votos. Cuantos más votos tengamos, más posibilidad tendremos de negociar, de exigir el respeto a nuestro estatuto y a nuestra ley y de alcanzar logros como el más reciente, la gratuidad de las guaguas. ¿Quién ha conseguido las guaguas gratis que nos negaban esos que dicen también defender a los canarios y que decían que era un disparate? Coalición Canaria, porque cuando hacen falta los votos de Canarias, negocian con Coalición Canaria y nosotros tenemos la oportunidad de conseguir cosas para esta tierra. Lo que pasa en estas elecciones, en el escenario que pueda verse después del 23 de julio, es que ha aumentado muchísimo la fuerza que tiene un partido como Vox y ustedes han trazado ahí una línea roja. En ese caso de que fueran necesarios para un gobierno en el que se planteara hipotéticamente, evidentemente, Vox, ustedes serían tajantes y siguen diciendo que no pactarían con él. Nosotros vamos a negociar con quien quiera vivir en la Moncloa, sea Sánchez o sea Feijóo, pero va a ser una negociación bilateral, no vamos a negociar con nadie más y no vamos a apoyar gobiernos en los que los partidos de extrema derecha, extrema izquierda estén incluidos y tengan carteras y ministerios. No pasa nada por no apoyar la investidura, veremos luego cómo avanzan proyectos de ley o presupuestos, tendremos que negociar igualmente. Pero nosotros hemos dicho durante la campaña, las autonómicas y ahora que teníamos esas dos cuestiones muy claras, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, nosotros ahí no vamos a estar. Luego hay otro proyecto de izquierdas que supone una confluencia de muchas fuerzas Sumar. ¿Ahí está, hay reticencias o ya es diferente esta nueva plataforma liderada por Yolanda Díaz? Nosotros no hemos planteado problemas a cuestiones que han venido precisamente de esta ministra. Por ejemplo,
podemos hablar del incremento del salario mínimo interprofesional. Nosotros todas las medidas que sean buenas para la ciudadanía las hemos apoyado. Hemos sido un partido no rupturista, muy responsable, corresponsable con la ciudadanía de todo el Estado español, y lo vamos a seguir haciendo. Cosa diferente es apoyar un gobierno que esté participado por la extrema izquierda, por la extrema derecha, y ahí es donde nosotros fijaremos nuestra posición y nos mantendremos al margen en la investidura. Lo que no significa, insisto, que con posterioridad nosotros tengamos que negociar cosas que sean buenas para la ciudadanía y votemos en favor de la ciudadanía. Bueno, hay otras cuestiones que también se plantean como clave en su propuesta electoral para estas elecciones. La nueva crisis migratoria que está viviendo Canarias está dejando dramas en nuestras costas diarias. Usted conoce muy bien el problema, ha sido consejera de Asuntos Sociales en un gobierno de Canarias, ha estado al frente de la Comisión de Migración en el Parlamento de Canarias y ahora reclaman, han dicho, una especial mirada del Gobierno de Canarias, sea quien sea, como usted dice, el que esté en la Moncloa, y que se atienda de manera específica al drama humanitario. 3 titulares en materia de inmigración. Comisión de Estudio de Inmigración en Canarias. El Estado se negó a participar, la tuvimos que cerrar en falso sin que la primera administración competente viniera y contestara una sola pregunta. Segundo, el propio Sánchez en una entrevista a nivel de todo el Estado, en una gran cadena nacional, dice que la ruta española es la del Mediterráneo y que en esa ruta ha decrecido las llegadas. Queremos saber de quién es la ruta canaria. ¿Quién es? Si no es el Estado español, ¿quién es el responsable de la ruta migratoria canaria? Tercera, tenemos al señor Sánchez presidiendo en este momento la Unión Europea. Llevamos años diciendo que la Unión Europea tiene que asumir su responsabilidad en la frontera sur de Europa y que Europa tiene que ser solidaria con los menores inmigrantes que llegan a nuestras costas. No hay una sola frase en el plan de trabajo del señor Sánchez en la presidencia europea dedicada a la ruta canaria, a los menores no acompañados o a las centenares de muertes con las que los canarios convivimos lamentablemente casi semanalmente. Esa sería una de sus prioridades, si llegara a estar en el Congreso, que se volviera a hablar o que se hablara más, porque a su juicio no se está hablando lo suficiente del problema de la migración aquí en el archipiélago. Necesitamos una hoja de ruta llena de compromisos del Estado con Canarias, de la Unión Europea con Canarias. Necesitamos inversión para tener los recursos necesarios, necesitamos más recursos en salvamento marítimo y necesitamos clarificar de quién es responsabilidad la ruta canaria, porque si la española es la del Mediterráneo, ¿de quién es esta? ¿Quién vigila lo que ocurre? ¿Por qué no acuden a un salvamento los equipos de España y esperan a que acudan los de Marruecos que no llegan a tiempo? ¿Qué está pasando? Claro, cuando oyes declaraciones como esa de que la ruta mediterránea, que es la nuestra, empiezas a entender que no hay ninguna preocupación por la ruta migratoria que, insisto, está dejando centenares de vidas semanalmente en el mar, que conozcamos. ¿Cuáles son las prioridades que a su juicio debería atender, en primer lugar, el próximo presidente del Gobierno de España? Bueno, hay, como te he dicho, el cumplimiento del REF y del Estatuto es básico y eso se tiene que firmar, rubricar y empezar a cumplir al día siguiente. No caben regateos en las competencias, como no lo hacen con los catalanes y los vascos. Esto que ha pasado con la transferencia de costas, que el Gobierno de Canarias ha terminado llevando al Gobierno de España a los tribunales, porque te transfiero pero no te transfiero, te doy pero me quedo con no sé qué, pero lo que tú apruebas lo tengo que supervisar yo. Somos mayores de edad, no somos ni más tontos ni más torpes que otras comunidades autónomas y lo que dice el Estatuto se cumple. Las transferencias en costas deben ser totales. Igual que digo eso, que digo el transporte de mercancías y personas, todos los derechos, no privilegios que tenemos los canarios deben cumplirse. Y después tenemos acuerdos firmados que no se han cumplido. Estamos viviendo una sequía, cada vez tenemos menos lluvia, nuestra tierra está seca, las medianías ya no dan lo que daban porque ya no pueden funcionar sin un sistema de regadío. Necesitamos redes de abastecimiento y desalinizadoras, 900 millones de euros firmados en el 19. Este gobierno que entró en el 19, el señor Sánchez no nos ha mandado ni un euro para todo el plan de infraestructuras hidráulicas. Pues señora Valido, estamos casi terminando la entrevista, así que dispone usted de su cámara para pedir el voto a los ciudadanos de Canarias para que apoyen a su partido en las próximas elecciones de julio. Muchas gracias, Marta.
Se eligen los diputados y diputadas de Canarias que se van a sentar en el Congreso y los senadores y senadoras que se van a sentar en el Senado. Eso es lo que se elige en Canarias, no se elige a Sánchez ni a Feijóo. Lo que se elige, lo que aparece en las papeletas que ustedes van a coger para el día 23 de julio son las mujeres y los hombres que nos van a defender allí. Y es muy importante que recuerden a quienes han oído, quienes les han defendido, quienes han conseguido, quienes negocian y a quienes no han oído en 4 años. Porque pasa con unos y pasa con otros, da igual el color, porque la diferencia es que a nosotros nos mandan los canarios y a ellos les mandan otras personas y en ocasiones les mandan a callar, incluso a votar en contra de cuestiones que son fundamentales para esta tierra. Creo que hay que elegir de manera egoísta pensando en Canarias y eligiendo a aquellos que nos puedan defender con más libertad. Yo espero que confíen en mí, que confíen en los diputados y diputadas de Coalición Canaria. Podemos ser claves y podemos exigir el respeto y los derechos que merecemos. Cristina Valido, que es candidata al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife de Coalición Canaria. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias.